Para poder realizar la traducción, un compilador o un intérprete necesitan analizar primero el código en alto nivel de abstracción para poder convertirlo en su lenguaje objetivo. Vamos a distinguir 3 etapas para este análisis. Las primeras fases del análisis son el análisis léxico, sintáctico y semántico. A partir de aquí, el traductor va a tratar de interpretar cuál es la intención del programador hasta donde sea posible analizar de manera estática, sin saber exactamente cómo se va a ejecutar el programa. Una vez que se obtuvo esta especie de significado, lo que se va a hacer es escribirlo en una especie de código intermedio que ya no es ni el lenguaje original ni el lenguaje hacia el cual nos estamos moviendo. Estaríamos tratando de pensarlo como una especie de lenguaje universal con una serie de pequeñas primitivas a partir de las cuales se puede expresar todo lo demás. Inclusive, a partir de este código intermedio, podría tratarse de hacerse una ramificación para traducir hacia varios lenguajes si quisiéramos a partir de uno solo. Entonces hasta se puede reutilizar ahí la funcionalidad de un traductor. Una vez que tenemos este código intermedio, entonces hasta podemos empezar a facilitarle, a mejorarle el trabajo al programador. Por ejemplo, se podrían realizar optimizaciones, como darnos cuenta de que el programador escribió algunas instrucciones de más que nos podríamos ahorrar y entonces realizar una mejora, que a lo mejor había mejores maneras de manejar la memoria que no se había dado cuenta el programador y puede aquí el mismo traductor tratar de arreglar esos puntos. Esto va a depender realmente de qué tan avanzado sea el compilador. No todos son muy eficientes haciendo esto. Y una vez que ya se hicieron incluso las mejoras propuestas por el programa, ahora sí se procede, a partir de la representación intermedia, a generar el código en el lenguaje objetivo. Ahora, nos interesa entrar en más detalles, sobre todo en las primeras 3 fases, que son las de análisis, porque es donde nosotros como programadores vamos a recibir mayor retroalimentación desde el compilador y también porque nos van a establecer todas las reglas con las cuales vamos a poder escribir nuestros programas. El primer análisis es el léxico. Creo que es el más sencillo en cierto sentido. Esa es la primera fase de análisis de un traductor. Recibe la secuencia de caracteres que forman el texto de un programa. Entonces aquí, ojo, aunque nosotros hayamos visto hace un momento códigos con un montón de palabras separadas, símbolos, etcétera, nosotros lo vemos en 2 dimensiones, lo vemos claramente como palabras. Bueno, para la computadora estas son secuencias de caracteres. Entonces lo va a recibir como una especie de larga cadena de P, U, B, L, I, C, espacio, C, L, A, S. Lo está analizando letra por letra. Llega aquí a esta llave que abre y lo que va a ver aquí es conocido como un símbolo o carácter de cambio de línea. Y eso es lo que nos permite a nosotros visualizarlo como que pasó al siguiente renglón. Pero para la computadora solo es un carácter más. Entonces todo esto lo va a recibir como una cadena y todavía no sabe qué significaba cada cosa. Entonces lo que va a hacer el análisis léxico es precisamente trabajar con estas primeras cadenas. Recibe la secuencia de caracteres que forman el texto de un programa. Agrupa estos caracteres en lexemas. Aquí es donde sí ya va a identificar las pequeñas palabras que nosotros escribimos. Cada lexema es un conjunto de símbolos que tienen un significado unitario. Por ejemplo, identificadores, operadores, números, caracteres que marcan el fin de línea o bloques, palabras reservadas del lenguaje, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos algunas líneas de código en Java. Lo que recibiría el analizador léxico, pues serían estas cadenas. Y lo que va a empezar a generar es, por un lado, una tabla de símbolos y por otro lado, la tabla de los lexemas, es decir, de estas pequeñas unidades. Y aquí estamos separando 2 cosas importantes. Por un lado, en la tabla de símbolos, pensémoslo como álgebra. Es como que están guardando nuestras variables donde nosotros podemos poner datos diferentes. En la tabla de lexemas, entonces, lo que va a guardar es qué fue lo que encontró. Por ejemplo, aquí encontró la palabra float. Entonces, conforme vaya leyendo símbolo por símbolo, por ejemplo, aquí vemos que aparece el tipo float. Bueno, entonces va a agregar aquí en esta tabla que encontró
un lexema que representa un tipo y el lexema era float. En el caso de este, que sería una variable donde vamos a poder almacenar valores y los vamos a poder modificar, entonces va a crear una tabla para decir que existe este símbolo y lo va a guardar en qué posición quedó almacenado. En este caso, como quedó en el índice 1, entonces en nuestra tabla de lexemas nos dice que encontró una partícula que representa a un identificador y que está en la posición 1 de la tabla de símbolos. Después encuentra el igual. Bueno, vamos a representarlo ahorita simplemente con un igual. Después encuentra el número 3.14. También guarda aquí nuestra constante. Encuentra el punto y coma, que más adelante se va a necesitar para analizar el significado de esta expresión. Sigue con cada uno de estos elementos. Igual acá, por ejemplo, encuentra la R, que también va a ser una variable para asignar valores, entonces lo pone en la tabla de símbolos. ¿Por qué nos importa la tabla de símbolos? Bueno, porque más adelante se va a convertir en relevante este hecho. Aquí estamos poniendo el cálculo de un área utilizando los símbolos pi y r. Las siguientes fases del análisis van a tener que averiguar de dónde salieron estos símbolos y qué significan. Entonces, por eso es que tanto este lexema como este lexema, pues necesitamos saber que se refieren exactamente al mismo símbolo. De otra manera, la computadora no podría saber que este pi se refería al valor que guardamos acá arriba. Entonces, el analizador léxico simplemente se encarga de detectar los símbolos, meterlos en la tabla y hacer el conteo. Nada más. La siguiente etapa es ahora el análisis sintáctico. Aquí es donde vamos a utilizar la gramática con la que se está definiendo el lenguaje. El análisis sintáctico entonces genera una representación intermedia que revela la estructura gramatical del código. Es muy común utilizar árboles sintácticos de manera semejante a lo que veríamos, por ejemplo, en el estudio de lenguajes en humanidades. Y aquí también vamos incluyendo un poco de la interpretación. Por ejemplo, el símbolo igual que se había encontrado en la parte de acá arriba, pues lo que nos está indicando es una asignación. Entonces, el ejemplo que está aquí en el árbol se refiere precisamente a esta línea de acá. Entonces, lo que nos está diciendo este árbol es que en la parte de la izquierda tenemos un identificador, área. De hecho, lo que estaría en el árbol pues es la referencia a la tabla de símbolos. Lo puse aquí entre paréntesis para que nosotros como humanos nos acordemos de qué era, ¿no? Entonces, nuestro identificador área va a recibir la asignación de un valor. Y eso es lo que tenemos en el igual. Ahora, ¿cómo se va a calcular el valor que le vamos a asignar? Bueno, pues este también está compuesto por varios elementos. En primer lugar, está compuesto por el resultado de una multiplicación. La multiplicación de lo que esté almacenado en el símbolo pi por lo que haya ocurrido en esta otra operación. Observen que aquí ya estoy incluyendo el concepto de precedencia de operadores. Si yo tengo tres operaciones, bueno, dos, multiplicación y potenciación, primero se evalúa la potencia y después se hace la multiplicación. Si estuviéramos en una fórmula matemática, esto se escribiría pi por radio al cuadrado. Y bueno, sabemos que primero tendríamos que elevar al cuadrado el radio y después multiplicamos por la pi. O al menos esa es la costumbre que tenemos. Entonces, la convención, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es primero elevar a la potencia lo que esté identificado en el identificador 2, que era la R. Después, aquí viene la multiplicación y lo que haya resultado de todo esto es lo que se va a hacer la asignación. Entonces, observen que ya se analizó la sintaxis, que fue la que nos dijo cómo escribir esta operación matemática, pero también nos va a empezar a decir cuál va a ser el significado en la siguiente etapa. Entonces, el siguiente paso sería el análisis semántico. Y aquí vamos a utilizar la información sintáctica y los símbolos identificados para verificar. En primer lugar, otra vez estamos checando que no se haya equivocado el programador, que haya consistencia semántica según la definición del lenguaje fuente. Que no hayamos escrito algún absurdo, aunque en términos de símbolos hayamos cumplido con todas las reglas. También realiza la verificación de tipos.
Es decir, nos importa qué es lo que estamos almacenando en las variables o qué son los datos que acabamos de escribir para ver si las operaciones que pedimos tienen sentido o no para esos datos. Entonces, el traductor verifica que cada operación solo se aplique sobre los tipos correctos de operandos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Algunos lenguajes permiten conversiones coercitivas, donde el programador indica que un dato de un tipo se debe reinterpretar como otro tipo para aplicarle una operación. ¿Cómo vemos el ejemplo? Bueno, regresamos otra vez a esta primera línea. Lo que va a identificar es que área lo queremos como un dato de tipo entero. Después, híjoles, pero ¿cómo se va a hacer esta operación? ¿Qué era R? Bueno, R también era un entero. Entonces, ok, puedo elevar un 2 al cuadrado. Perfecto. Pero después lo estoy multiplicando por pi, 3.14. Pero 3.14 ya no es un entero. Sería un real, una fracción. Aquí le vamos a llamar de momento float. Entonces, si yo multiplico un entero por un real en matemáticas, pues lo que querríamos sería que nos saliera un número real. Entonces, lo que tiene que hacer la computadora es advertir aquí que aquí teníamos enteros, pero lo vamos a tener que convertir a un tipo real para poder ahora sí realizar una multiplicación de real por real. Es decir, la computadora no va a hacer trivialmente la multiplicación de un real por un entero. Necesita que ambos elementos de la multiplicación sean del mismo tipo. De hecho, ojo con Java. Aquí ahorita, intencionalmente, puse el pi a la izquierda y el 2 al cuadrado a la derecha, porque esto me va a dar el resultado correcto hasta aquí. Me va a dar, ¿qué sería? Un 12 punto y cacho, ¿no? Más o menos, 13 punto y algo. Sin embargo, si nosotros creamos un número real, si nosotros lo hiciéramos al revés, primero r al cuadrado y luego multiplicamos por pi, lo que va a hacer Java es lo contrario. Si mi elemento de la izquierda es un entero y mi elemento de la derecha es un flotante, más bien lo que va a hacer es truncar el flotante y el resultado me lo va a dar como entero. Entonces, en vez de obtener aquí un 12 punto y cacho, lo que obtendríamos en esta operación sería un 2 por 2, 4 por 3, un 12, tal cual, y se va a comer esta parte. Entonces, ojo precisamente con el significado de las operaciones en un lenguaje de programación para que no vayamos a perder por ahí información relevante. Y la siguiente parte es precisamente que aquí yo dije que el resultado lo quería guardar en una variable de tipo entero. Entonces, cuando se realice esa asignación, si el cálculo ya había sido hecho sobre un número real, o en este caso un flotante, para poder asignarlo en esta localidad de memoria, va a tener que truncar otra vez nuestro número flotante y cortarlo para que se convierta en un entero. De hecho, en las versiones actuales del compilador de Java, aquí o nos lanzan una advertencia de que estamos haciendo algo peligroso, o si lo tenemos en la configuración más estricta, nos va a marcar un error porque estamos realizando un truncamiento. Entonces podríamos añadir otra instrucción para forzar a todo esto y decirle, no importa que era flotante, quiero que lo leas como un entero. Y se agrega precisamente poniendo todo esto entre paréntesis y agregándole un int. Y esta es precisamente la conversión de tipos forzada.